nuevo a este Facebook Live y donde lo que vamos a tratar hoy, el conversatorio va a ser de la identidad frente al espejo de las personas con el trastorno límite de personalidad. Pero de antemano voy a dar las gracias nuevamente por sus escritos, por las preguntas que me llegan, por compartir cada uno de ustedes sus experiencias de vida, también por los agradecimientos que escriben, también porque me dicen que es de mucha ayuda y de seguimiento estos Facebook Live para que puedan apoyarse en el mejoramiento continuo de la toma de conciencia y el control voluntario de las emociones. El tema de hoy también es muy importante, lo eligió esta vez Eli. Eli, buenas tardes. Buenas tardes. Lo eligió Eli y porque ella lee mucho a sus seguidores, a nuestros seguidores, y ella hace muchas preguntas, y pues esta está interesante, la pregunta que tuvo la semana pasada después de leer varios documentos acerca de la identidad y que tiene que ver el espejo con la identidad. Hablemos, por ejemplo, en psicología los psicólogos hablan acerca del efecto espejo. El efecto espejo es que yo me vea a través del otro, que el otro me sirve a mí para mejorar o también para engancharme en ciertas actitudes, ciertos comportamientos que pueda tener yo y que la otra persona también los tiene, pero que a mí me generan mucho malestar o también pueden generar bienestar. Entonces hay unos que enganchan y fortalecen las amistades, fortalecen las relaciones, y hay otros que separan. Este es el efecto espejo, es verme a través del otro. Sirve muchísimo porque ayuda, cuando tiene uno conciencia del efecto espejo, a mejorar en el día a día, en la cotidianidad y en mis sombras. Y es genial, pero, hablando con él, y le decía que en las personas con trastorno límite de personalidad es diferente. ¿Por qué es diferente? Cuando el niño el niño tiene tiene ese trauma, ¿sí? La identidad, hasta ahí llega como la evolución y el crecimiento normal de los niños en las etapas de crecimiento. Cuando sufren este trastorno, llegan hasta ahí, si fue de 1 año, o de 2 años, o 3 años, 11 años, o 12 años, ahí está el permitirle vivir, experimentar, tener estrategias de vida en esa cotidianidad. El niño o la niña como que para, porque hay unos digamos mecanismos de defensa donde con la experiencia de ese trauma el niño no vuelve a ser el mismo. Tanto así que uno le pregunta a los papás y a las mamás, muchas veces también le he preguntado a los profesores, que cuando la niña o el niño vio que cambió, y que muchas veces la gran mayoría de los papás, de las mamás,
decimos que es parte del crecimiento del niño. Pero cuando ya surgen estos problemas de socialización, que no tienen esa habilidad social, no tienen ese control voluntario de las emociones, ese descontrol emocional, y empiezan a hacer empiezo a hacer con ellos una retrospección, que observan ellos que sí, que cuando sucedió ese trauma, el niño empezó a hacer cambios, o la niña empezó a hacer cambios de actitud. Claro, con esa experiencia y dependiendo de la experiencia de este trauma, el niño avanza o simplemente se estaciona, llamémoslo así, como que se estaciona ese proceso de la identidad, de poder fortalecer también, porque la identidad fortalece ese carácter, fortalece a la personalidad. Entonces es todo ese paquete de temperamento, personalidad y carácter, es un gran paquete que es el que nos ayuda a tener y poder estar en la cotidianidad, en el día a día y en toda la parte del contexto y la parte de la socialización. Yo le decía a Eli que en las personas con trastorno límite de personalidad es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque como ellos se fracturó la identidad a X o Y edad de la infancia, ellos no tienen ese otro recorrido, esa otra experiencia que va hasta la edad de los 14, 15 años, hasta la segunda infancia, donde ahí aprenden todo lo que son las estrategias de vida. No lo tienen, entonces ellos empiezan a copiar. ¿Qué copian? Empiezan a observar la persona, o a observar la mamá, o a observar el papá. En el caso, por ejemplo, de que si convive con la niña o el niño, van a empezar a copiar todas las emociones, como todo lo que a la mamá o al papá le genera malestar, bien sea por miedo, por angustia, o porque tiene un desconocimiento de sí misma dentro de el desarrollo, digamos, de no tener como mucho conocimiento de qué es lo que me gusta y qué me disgusta de esta o aquella persona. Entonces, ¿qué hacen las personas con el trastorno? Empiezan a observar, a mirar cuáles son esos vacíos, llamémoslos así, esos vacíos que ellos toman. Y ellos empiezan a estructurarse dentro de esos vacíos. Entonces terminan quitándole el autoestima de la otra persona, la identidad de la otra persona, para ellos apropiarse y empezar a hacer. Entonces mírenme que es muy diferente. Entonces yo le decía a Eli que era muy diferente esas dos posturas. Por ejemplo, la niña o el niño que tuvo, por decir algo, un abandono ficticio real, es muy factible que si fue entre los primeros 3 años, llamemos así, 3, 4 años, es muy factible que la niña, que el adulto o esa persona, digamos joven, pero es menor de edad, puede empezar a tener momentos de demasiado apego y demasiada demanda con la persona que para la persona con el trauma fue la causante de ese abandono, digamos, ficticio o real. Cuando ellos empiezan a ser tan demandantes y a buscar la forma de cómo cerrarles su mundo para que empiecen a complacerlos, ¿cierto? A que hagan lo que ella o él quiere. En la parte afectiva, empecemos a mirar, por ejemplo, cómo puede ser esta persona en la parte afectiva. Puede ser demasiado demandante, demasiado celosa o celoso, agresiva o agresivo. Y si vamos a mirar
la agresividad, y casi siempre las personas lo describen o la describen, es que es muy inteligente, pero hay momentos en que se frustra, hay momentos en que no sale algo bien, hay momentos en que las relaciones interpersonales no fueron fluidas, y esta persona actúa como si fuera una niña, un niño de 2 a 3 años, con las mismas pataletas de un niño de 2 a 3 años, ¿ya? Entonces ahí empieza uno a mirar, bueno, entonces esta persona a esa edad fue quien se le instauró ese trauma. Pero en esa posición de esa persona adulta, cronológicamente, pero con una edad psicológica de 2 a 3 años, domina todo el entorno. Perfectamente puede dominar todo el entorno. ¿Por qué? Porque si vive con la mamá, con el papá, con los hermanos, todos empiezan a tener miedo, mucho miedo de lo estridente, de lo agresiva o agresivo, o violenta que puede ser en esos momentos de descontrol emocional. Y la gran mayoría, otra de las cosas que pasa es que en una discusión con una persona con TLP, la persona no TLP sale perdiendo. ¿Por qué? Porque la persona con TLP empieza a mostrarle lo que prácticamente casi no conocemos de nosotros mismos. O sea, esos vacíos, esos miedos, esos temores, esos disgustos, esos malestares. La persona con trastorno límite de personalidad empieza a mostrárselos y a gritarlos, o sea, lo muestran a través de gritos. Entonces, la otra persona empieza a temerles, a mostrarse con muchos miedos, porque todo es una confrontación. O sea, es una confrontación, o sea, son frontales, porque se sienten atacados. Entonces, como se sienten atacados, todo su cuerpo y toda su actitud y toda su parte corporal está a la defensiva y gritándole a la otra persona lo que dice, pero es que yo no soy. Pero si uno empieza a prestarle atención, que lo que ellos le gritan a uno, muchas veces, no todas las veces, pero algunas veces, tiene que ver con mis miedos, tiene que ver con mis vacíos, como tiene que ver como con procesos de la infancia no resueltos, llamémoslos así, procesos de la infancia no resueltos. Entonces, ¿qué hace las personas con TLP? Esos procesos que vienen de la infancia no resueltos, las personas con trastorno límite de personalidad los toman como propios y empiezan a mostrárselo, a gritárselo de muchas formas, y termina la persona totalmente aturdida, termina la persona totalmente angustiada y acorralada, totalmente acorralada. ¿Por qué? Porque no sabe cómo dirigirse a esta persona, no sabe, porque el control ya no lo tiene, el control de sí mismo ya no lo tiene. ¿Quién tiene el control? La persona con trastorno límite de personalidad. ¿De a dónde sale y por qué tiene esta persona el control? Porque copió esos asuntos emocionales, esos asuntos no resueltos de la infancia, y empiezan a constantemente a invalidarlo a uno, a disminuirle a uno su alegría, su fortaleza, su empoderamiento, su identidad, su bienestar. Entonces, es muy diferente. Cuando uno está con una persona con trastorno límite de personalidad, uno no ve allí algo que esa persona tiene que yo tengo. No. Lo que uno ve es que esa persona totalmente se llevó todo de mí.
y algo más que yo no conozco. Se llevó todas mis emociones, o sea, mi empatía, mi alegría, mi autoestima, toda mi valía. ¿Y quién tiene todo esto que yo ya no tengo? La persona con trastorno límite de personalidad. La persona que está controlando mi vida. La persona que cuando llega me da miedo hablarle. La persona que cuando habla y dice quién está por ahí, es que estoy escuchando voces. Es que vos estás aquí con Perano, con Sultana, con Sultano. Es que vos llegaste y le mostraste y le sonreíste y le pediste. Es que ya vos sos una persona que ya no confío porque acabas de mirar a una mujer, acabas de mirar a un hombre. Esa persona es la que tiene toda tu identidad. ¿Qué hay que hacer? Conocer y adquirir conocimiento sobre el trastorno límite de personalidad. ¿Cómo hacer para que esto suceda? En la medida que la persona no TLP adquiere este conocimiento, empieza nuevamente a empoderarse de lo que es de cada ser humano, de lo que es de ella o de lo que es de él. Y la persona con TLP empieza a observar que esta persona se le está alejando. ¿Por qué? Porque para las personas con trastorno límite de personalidad, tú eres su objetivo. No más, para de contar, tú eres su objetivo. Entonces, como tú eres su objetivo, está todo el tiempo controlándote. Entonces, al principio dice, no, es que mi hijo es muy querido, es muy adorado, está pendiente, súper pendiente de mí. Pero cuando uno empieza a observar y empieza a mirar a esa mamá, donde el hijo la arrinconó, donde el espacio de su territorio ya no es su habitación, sino que el territorio de él es la habitación de ella, la habitación de enseguida, la sala, la cocina, los baños, los patios, todo. ¿Y dónde está esa mamá? ¿O dónde puede estar ese papá? ¿O dónde puede estar ese hermano? Sí, en un rinconcito, que no puede ni siquiera modular, porque cada vez que modula, la persona con trastorno límite de personalidad lo agrede o física o verbalmente. Entonces, es muy importante que entiendan esto. La identidad, cuando una persona con trastorno límite de personalidad toma la identidad del otro, la identidad del otro, estamos hablando desde la parte psicológica, toma los patrones no resueltos de la infancia, el sistema de creencias no resueltos de la infancia. Y como sabe que esa es la debilidad del otro, esa debilidad del otro es la fortaleza de la persona con trastorno límite de personalidad. Entonces, cuando ustedes entiendan eso, ustedes ya no van a partir, van a empezar a solucionar esos miedos. Van a empezar a resolver esas conductas o esos sistemas de creencias no resueltas de la infancia. Y empieza entonces a empoderarse. En la medida en que ustedes se vayan empoderando, ustedes observen que ellos van sintiendo mucho miedo y se van agitando, porque literalmente se van agitando. Y empiezan todo como un desmadre a la carrera, buscando cómo parar a esa otra persona para que esa persona no se le vaya, o sea, no se salga dentro de lo que para ellos es control, de su control. Entonces a veces le dicen, es que usted es la celosa, o es que usted es el celoso, es que usted es el que tiene problemas, es que lo que tiene
es que ya no me ama, o si ya me está amando, pero usted me está quitando la paz, es que ya me está dejando de amar, ya no está haciendo el sexo conmigo, y empieza a hacer todo, y empieza que el otro es el del problema, hasta que convence a la persona no TLP, cansada la persona, agotada la persona de hacer cosas, porque muchas veces vaya donde el psicólogo que usted tiene problemas, donde el psicólogo va, donde el psiquiatra que usted tiene problemas, donde el psiquiatra va, donde el sexólogo que usted tiene problemas del sexólogo. Cuando la otra persona no TLP está en ese corredor o en esa carrera en que la persona con trastorno límite de personalidad los sume de profesional en profesional, de profesional en profesional. Y cuando deciden ir las dos personas, o deciden ir papá e hijo, mamá e hijo, o cuando decide ir la esposa con el esposo, o la novia con el novio, esto se vuelve un caos todavía. Porque la persona con trastorno límite de personalidad, que tiene la identidad, que tiene la autoestima de su pareja, es la que habla. Es la que habla, y en esos momentos cuando ellos están frente a este profesional, son demasiadamente amables, empáticos, con un lenguaje, con un comportamiento, donde la otra persona no TLP no puede ni hablar, porque todo es la ella o todo es él. Además, cuando estén en esas situaciones, no busquen profesionales, por favor. Quédense quietecitos, por favor. Porque se confunde más a la persona no TLP. Porque no tiene la identidad, porque le han quitado la identidad, le han quitado el poder de ser, le han quitado el poder de dar soluciones a cada proceso o problema que vayan encontrando. Porque termina siempre en silencio y aceptando, en silencio y aceptando. Entonces, en la medida que las personas no TLP conozcan cada vez, tengan cada vez ese conocimiento de las personas con trastorno límite de personalidad, entonces van a ayudar al proceso de mejoramiento y el control voluntario de las emociones, porque además las personas no TLP no están colaborando, no están ayudando a que la persona con TLP tenga conciencia, se logre ver, porque cuando se ven al espejo no se ven. No, hay personas que ni siquiera se ven en un espejo. Hay otras que dicen, cuando yo me veo al espejo, me veo, si yo tengo 30, tengo 40, yo me veo de 10, 12, 5 años, literalmente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo le están entregando el poder a esta persona? Acuérdense que los niños en los 3, 4 primeros años son demasiadamente demandantes con los padres. Así se vuelven las personas con trastorno límite de personalidad. ¿Es que ellos son malos? No, no son ni buenos ni malos. Recuerden, las personas con trastorno límite de personalidad o borderline no son ni buenos ni malos. Hay un trastorno que es necesario darle evolución. Es necesario que esté en un tratamiento tanto psicológico y algunas veces psiquiátrico. Es necesario que tenga técnicas terapéuticas. Pero también es muy importante que la persona que no tenga trastorno límite de personalidad lo haga para que tenga el conocimiento y pueda entonces, quiere continuar con su pareja, continúen con su pareja. Háganlo. Es que me tengo que ir. No necesariamente tengo que separarme. Lo que hay que hacer es tener el conocimiento, adquirir el conocimiento y que la persona no TLP sea como que haga contención emocional, que sea la contención emocional. Ya, que le ponga límites, un momento, que yo estoy muy bien, muy cuerda, muy sana, muy sano. Y el problema es usted. Solucione su problema y hay formas de solucionarlo. ¿Me quiere a mí? ¿Desea estar conmigo? ¿Quiere seguir conmigo? ¿Desea estar y continuar el resto de la vida conmigo? Genial, yo también. Pero vamos a solucionarlo con psicólogo. Vamos los dos. No, señor. Usted con su psicólogo.
Vamos donde el psicólogo, usted el suyo y yo el mío. ¿Ya? Él, para que empiecen a que a que empiece a apropiarse de su identidad, salga de la etapa del niño, de que salga de ese estado de demanda emocional, que aprenda a tener el control de las emociones, y la otra persona no TLP a que sea la parte de contención. Ojo, yo digo contención, pero contención es no cargarlo, vamos a cargar. No, señor, no, señora. Es un momento, estás alterado. Para, por favor, porque estás alterado. En el momento que ya podamos continuar hablando, vamos a continuar. Pero por el momento, para. Sé consciente, escúchate que estás alterada o alterado. Escúchate lo que estás diciendo, que ni siquiera es coherente con el tema que estamos hablando. O sea, esos son contenciones que le ayudan y apoyan a él. Pero en la medida en que la persona no TLP acceda a las peticiones y las decisiones y la toma de decisión como esta persona quiera, no hay ayuda. Estamos antes ahondando en el problema. No estamos, o sea, no está siendo parte de la solución de ese problema. Está ahondando más en el problema. Entonces, en la medida que seamos conscientes, que tengamos claridad, que sepamos ambos, tanto las personas con trastorno límite de personalidad como las personas que no tienen este trastorno, vamos a saber cómo seguir caminando. ¿Que es que son invivibles? Tampoco. Se puede convivir con las personas con trastorno límite de personalidad. Sí, y solamente sí tengan permanentemente un psicólogo hasta la muerte. Discúlpenme, pues. Pero ahí sí tocó decirlo como es. Ellos necesariamente necesitan tener un psicólogo permanente. Ideal, que no esté cambiando entre un psicólogo y otro. Eso sí, que mientras que no se ajusten al psicólogo como a la horma de mi zapato, sigan caminando hasta que lo encuentren. Lo encontraron, cuídenlo y sigan y vayan. Porque eso es tener conciencia y deseo del cambio. ¿Y que sí se puede cambiar? Sí. ¿Que se puede sanar? Claro que sí. Pero sí, y solamente sí, tiene un apoyo psicológico. Es que yo como TLP, yo me conozco y yo me hago y yo me veo. No nos digamos mentiras. Así hasta allá pues, y que la persona no TLP le quiera creer, problema de ella o de él. Pero eso no es real. Para que usted vuelva a retomar su identidad, para que usted vuelva a retomar su poder, su autoestima, necesariamente se necesita que ambos estén en terapia psicológica. Además, apoyándose en las técnicas terapéuticas. Es necesario hacerlo. Muy bien, pasemos entonces a las preguntas. Eli. Hola doctora, buenas tardes. Buenas tardes a todos los seguidores. Por acá estoy al pendiente de los mensajes por el WhatsApp y por el DM, los que quieran escribir. Yo voy a estar pendiente de leerle sus inquietudes a la doctora. Por acá nos dicen, ¿se puede decir que las personas con TLP copian estas conductas en nosotros, los no TLP, como una medida para no ser abandonados? Primero que todo, no es tanto por no ser abandonados, sino que cuando se instaura el trauma, dependiendo de la edad, es la intensidad del miedo al abandono. ¿Por qué? Porque la experiencia que tuvo de niño o de niña, como lo gestionaron, la forma como lo gestionaron quedó, o sea, fue demasiadamente fuerte, y así como lo gestionaron y como salió, así van a actuar hasta que estén en un tratamiento psicológico. ¿Ya? Entonces, no es que controlen, no es que tienen esas conductas, no es que ellos no
lo piensan, ellas no lo analizan, ellos simplemente lo sienten y lo hacen, sin mediar, sin tener filtro. Ok. Por acá dice, todas las personas con TLP exceden los límites en el hogar. Yo muchas veces me he retirado en silencio para no discutir. Estoy con diagnóstico de TLP desde el 2019. ¿Es manipulación? No lo entiendo. Todos los TLP exceden los límites en el hogar. Yo muchas veces me he retirado en silencio para no discutir. Estoy con diagnóstico de TLP desde el 2019. Una de las características principales del trastorno es que exceden los límites. O sea, no hay límites. Siempre están en ese autorreto de cómo rebasar límites primero. Se inicia en el hogar, claro, se inicia en el hogar. Mientras que la niña o el niño va creciendo, uno como mamá o papá tiende a decirle, es que eso es el crecimiento, pero cuando van avanzando en edad, después de los 14, 15 años, y como yo les digo, es que el enano creció, o sea, ya tiene 1,80 de estatura, pero psicológicamente está entre los 3, 4 años, ellos simplemente miran la estatura, que están muy grandes, ya están muy altos. Pero las circunstancias psicológicas siguen estando allí. Y que se retire algunas veces, dice algunas veces. No sé si eso es un mecanismo de defensa o podría ser buscar como no sé, porque tampoco sé cuál fue el trauma de ella, encajar, buscar recursos en ella misma dependiendo de la edad en que se instauró el trauma para poder como o encajar o buscar como mecanismos de defensas, nuevos mecanismos de defensas. Ok. Por acá nos dice, hola, estoy peleada con mi papá y obviamente me duele mucho y ahora estoy en crisis. Me escondo para llorar y oculto mi dolor para tampoco hablar con mi mamá y que no esté en el medio de nosotros dos. Siempre me pasa esto de pelearme con alguien de mi familia y después sufrir muchísimo por una confusión mía. Tengo miedo que la gente se aleje de mí por ser problemática, conflictiva, etc. Sería importante, es demasiadamente importante que te apoyes en un terapeuta, psicoterapeuta con especialidad en trastorno límite de personalidad, o sea, que tenga suficiente conocimiento y praxis de lo que es el trastorno límite de personalidad para que te ayude a tener control voluntario de tus emociones y poder estar en esa interacción social sin necesidad de que te aísles. Ok. Por acá nos dicen, ¿siempre somos incoherentes en una discusión? Sí. Sí, porque la discusión, cuando uno está haciendo, las personas no TLP, cuando están haciendo una discusión, no se desvía de los temas, casi siempre no se desvía de los temas. Y si uno se desvía de los temas es porque muchas veces se aculpa de algo que no quiere reconocer, entonces uno desvía el tema. Pero las personas con trastorno límite de personalidad, la gran mayoría desvían los temas, o sea, saltan entre, es que estamos hablando del presente, saltan de hablar algo del pasado que sucedió en muchos siglos o del futuro que ni siquiera ha llegado. Entonces, sí, casi siempre. Ok. Por acá por el WhatsApp nos dicen, pregunta, cuando la persona ha sido el foco, me imagino que el foco de ira, del TLP, y vive en 3, actualmente la persona del foco tiene que salir del país
¿cuáles serían las consecuencias favorables o desfavorables para el trastorno límite de la personalidad o para la persona con trastorno límite de la personalidad? Lo cual esta persona asiste al psiquiatra y al psicólogo. Creo que quiso decir más o menos lo que le entiendo es que qué pasa cuando la persona que es como el foco de ira de la persona con TLP se va del país. Sí. Se aísla. Sí, perdón, se sale, o sea, sí, se sale de la ecuación del quit. ¿Cuáles serían dos cosas? ¿Las consecuencias favorables o desfavorables? Dos cosas. La primera, que el trauma que sucedió de niño o de niña culpa a la persona que es el foco de sus iras, ¿ya? Y no es para que se sienta culpable, pero sería interesante como averiguar qué fue lo que pasó y que dentro del imaginario del niño, que puede ser el imaginario del niño, tomó como foco a esa persona, ¿ok? Y segundo, no tiene con quién discutir la persona con TLP, a lo mejor buscará otra persona para seguir drenando sus emociones. Okay. Por ahí nos dicen, ¿cómo parar la verborrea en medio de una discusión? A ver, ¿está preguntando una persona con TLP o está preguntando una persona no TLP? ¿Cuál de las dos? ¿Ya? Bueno, le voy a dar la respuesta. Si la que lo está preguntando la persona con trastorno límite de personalidad, es muy importante entonces que ya está cayendo en cuenta que cuando está en esos estados picos de hipersensibilidad, empieza con esa verborrea, ¿ok? Entonces, es muy importante que usted vaya donde un terapeuta, con énfasis en terapias en borderline, y que le ayude a tener control de sus emociones. Y si está preguntando una persona que no es TLP con esta persona que TLP que está en esa verborrea, silencio. Escúchese cuál fue la palabra que detonó a la persona con TLP, que empezó con esa verborrea. Que otra de las cosas, vuelvo y les repito, otra de las cosas, esto casi siempre los he repetido en los conversatorios, otra de las cosas es que las personas con trastorno límite de personalidad, como el trauma fue muy en niños, no tienen mucho lenguaje, digamos, no, muchos sinónimos, son más bien muy monosílabos, llamemos así, son monosílabos, entonces no tienen muy buena recursividad verbal, ¿ya? Y también es muy importante que empiece a observar cuáles son las palabras con que detona a la otra persona, para que por favor, cuando estén en una discusión o no estén en una discusión, por favor, no utilice esas palabras con esta persona. Por acá nos dicen por el WhatsApp, doctora, tengo una inquietud. Cuando usted dice que hay algunas personas con TLP que se miran al espejo como un niño, ¿es un reflejo de la infancia desde el momento que sucedió el trauma? Correcto, es así. Ese fue el momento en que se instauró el trauma. Y a veces le es difícil verse en adultos o verse más grandes de la edad en que sucedió el trauma. Ok. ¿Qué diferencia hay entre la bipolaridad y el trastorno límite de la personalidad? Hay enfermedades biológicas y hay enfermedades mentales. De entre las enfermedades biológicas se habla de la bipolaridad, pero también se ha observado que la persona con trastorno límite de personalidad que ha abusado demasiado de lo que son toda esta parte psicotrópicas, o sea, drogas o alcohol, pueden terminar
en problemas con bipolaridad hasta con esquizofrenia. Pero la bipolaridad es biológica. La bipolaridad es biológica. Ok. Por acá nos dice, ¿cómo se puede manejar el arrepentimiento por los actos y las palabras dichas en medio de una ira? ¿Quién lo pregunta? La persona con TLP. Bueno, casi siempre lo hacen. Casi siempre lo hacen cuando están en esa discusión y en esa verborrea. No se dan cuenta, sino que ellos están drenando sus emociones, están drenando su dolor emocional. Y como están drenando su dolor emocional, no tienen otra forma sino sacarlo a través de herir a la otra persona, ¿cierto? Más que arrepentimiento, busca la forma de que qué fue lo que te detonó para tomar esa posición y qué vas a hacer con esa palabra que te detonó para que puedas ser consciente y cuando la vuelvas a escuchar tengas tu propia contención o control voluntario de tus emociones. Uh-huh. O sea, manejas anclajes, pero eso lo hacen, eso se hace en terapia psicológica. Okay. Por acá por el WhatsApp nos dicen, doctora, si la persona con TLP en el momento que le ocurre el trauma, su identidad queda fracturada, aún así, ¿desde qué edad se podría decir que comienzan a copiar las conductas de los adultos? Bueno, los niños, por eso es un desarrollo normal de los niños. Los que han sido papás y mamás, o los que han tenido hermanos más pequeñitos, o los que han tenido la posibilidad de tener a su alrededor niños muy pequeños de 1 año, 2, 3 años, 4 años. Como ellos no tienen estrategias de vida, sino mecanismos de defensa, ellos empiezan a manipular el adulto. ¿Cómo empiezan a manipular el adulto? Con el llanto, con el grito, con la insistencia, la persistencia. A veces volviéndose muy obsesivos y obstinados. Yo quiero. Entonces, ¿qué pasa? El adulto se agota. ¿Qué hace el niño? El niño agota al adulto. Hasta que el adulto acceda a sus peticiones, ¿cierto? Pero en una persona con trastorno límite de personalidad, como quedó en esa etapa, el trauma fue en esa etapa, ahí quedó hasta que no llegue un psicólogo y entre a esa caja negra, los lleve a ese momento, que él mismo se salga, pues con toda esta parte de terapia y con la retrospectiva, él no va a entender que está en esa etapa. Él no sabe por qué actúa así, literalmente se los estoy diciendo. No quiero disculparlos, es una realidad. Ellos no saben. Ellos echan mano a lo que en ese momento se fracturó la identidad. Echan mano a eso. Para que pueda salir de allí es necesario hacer terapia psicológica. En la terapia psicológica ellos se van dando cuenta. Es muy lindo la parte del trabajo cuando ellos se logran ver y ellos logran avanzar en esa etapa en esas edades, avanzar en las diferentes edades de crecimiento y como ellos van controlando esa ansiedad, esa obsesión y esa manipulación, pero no la llamaría manipulación, es una forma de comunicarse que los niños encontraron para que el adulto le preste atención, porque muchas veces el adulto está en lo que está y no atiende las peticiones del niño, ¿cierto? O hay otros momentos que como no quiero que mi hijo viva o mi hija viva lo que yo viví, entonces se pasa a otro extremo de complacencia, ¿cierto? Y de gratificación, que el niño ve el mundo a través de esa complacencia y esa gratificación
que cuando se es adulto, cronológicamente, psicológicamente sigue haciendo esas demandas. Sí. Ojalá, doctora, pudieras venir a Uruguay. No se conoce mucho aún. Ok. Espero que un día esto me invites y a lo mejor vamos a ir y nos vamos. Por acá, Gracias. Sí. Por acá por el WhatsApp nos dicen, doctora, ¿se puede identificar, a través de la terapia se puede identificar la forma inconsciente de actuar de la persona con TLP y del mismo modo asimilar que es inconsciente y no tan real como se ve? Vea, qué buena esa pregunta. Gracias por hacer esa pregunta. Yo no se los voy a explicar así para que podamos entender. No quiero disculpar a las personas que son adultas cronológicamente, que tienen el trastorno límite de personalidad o borderline. No vamos a disculparlos, ¿ok? Pero es importante que entiendan las personas no TLP que ellos se quedaron en esa etapa y por más que ellos deseen avanzar, no avanzan sino en la etapa intelectual. Entonces por eso ellos pueden ser muy funcionales laboralmente, profesionalmente, pero pero emocionalmente se quedaron en esa etapa. Entonces ellos no saben cómo manejar esas emociones, pero sí saben manejar la parte intelectual. Pero, ¿qué pasa? Los seres humanos por naturaleza nos dieron voz, nos dieron lenguaje. Por tener un lenguaje somos sociables. Queramos o no queramos, somos sociables. Sencillo, necesito un odontólogo. Me voy a buscar el odontólogo que me haga esto o aquello. O sea, no somos autosuficientes, no lo somos. Y recordemos que somos imperfectamente imperfectos. Entonces, en las personas con trastorno límite de personalidad no lo hacen conscientes, no son conscientes. Aún más, si les permiten que ellos graben, sin que ellos se den cuenta, graben esas pataletas y que ellos se logren ver, ellos no, pues eso no, es como así, Dios. Cuando empiezan a tener terapias y empiezan a hacer eso, ahí ellos empiezan a tener conciencia. Con la terapia psicológica empiezan a empoderarse de esa conciencia y como ya saben muy bien que esa pataleta a la edad que él tiene no puede tenerla más, no puede hacerlo más, entonces ellos ahí empiezan a tomar conciencia de sus acciones, de sus actitudes, de la forma como habla y aborda al otro, la forma como no quiere hablar con nadie, porque ellos hablan casi siempre en monólogos. ¿Ya? Ahí, solamente si ellos van donde un psicólogo, que es el que va a llevarlos paso a paso, para que se logren ver, ahí ellos van a empezar a verse. Pero mientras tanto, ellos hacen lo que hacen y no hay forma de detenerlos. Ellos dicen, no tuve forma de cómo detenerme, hay algo que sale dentro de mí, o como dijo una paciente la semana pasada que utilizamos, pues cogimos esas palabras para mirar cómo ella habla, y es que cuando algo le disgusta o cuando o escuchan las palabras que ella no quiere escuchar, inmediatamente ella dice, entra por el estómago, se siente rojo y empieza a hacer cosas malas. O sea, cuando ella dice empiezo a hacer cosas malas, uno dice, uy, ella tiene conciencia, ella sabe. No, hasta ahí. Hasta cuando empieza a hacer cosas malas, logra tener la conciencia, pero para llegar a eso, a esas expresiones y a esa descripción, solamente se llegó con terapia psicológica.
no por ellos mismos. Es que ellos no se ven, no se reconocen. Entonces, si no se ven, no se reconocen, hagan lo que hagan, mientras que no tengan un psicólogo especialista en el trastorno límite de personalidad, lo van a seguir haciendo. Por acá dicen, ¿las personas con TLP comienzan una relación de pareja con mentalidad de niño o adulto? Con mentalidad de niño. ¿Saben por qué? Esto es sistema de creencias. Uno debe aprender 3 cosas fundamentales. Saber cuándo es sistema de creencias, saber cuándo son patrones de conducta y saber cuándo es el trauma. Entonces, dentro del sistema de creencias, ¿qué nos dice? Para eso está Walt Disney, está la princesa, está Caperucita Roja, está Rapunzel. Bueno, estamos hablando de todos esos cuentos que nos leen durante toda la infancia, hasta la edad de los 6-7 años, y eso hace parte de un instructivo de vida para uno. Entonces uno empieza a idear y a graficar, ¿cierto? Y a creer que va a llegar ese ser humano tan especial, ¿cierto? Entonces, cuando estamos en ese sistema de creencias, estamos inmersos en un inconsciente. Estamos inmersos en ese inconsciente. Como la persona con trastorno límite de personalidad está dentro del trauma de la primera infancia, lo que ellos desean es ser aceptados, ser amados, ser acogidos, ser acobijados. Claro, entonces, ¿qué hacen? Dan todo un derroche, pero de frenesí, de toda esa ternura. Y vuelvo y le digo, uno dice, cogí el cielo con las manos. Me llegó la mujer ideal, el hombre ideal. O sea, se adapta a mis peticiones, se adapta a mis sueños. Se adapta, lee esa, ojo, inconsciente. Lee esa capacidad de poder descifrar mi deseo. Y entonces cumple mis deseos. Cuando ya cumple los deseos, que eso es un frenesí de menos de 3 semanas, que lo lleva uno en un remolino, en un torbellino, ya lo tengo cogido. En cuestión de un mes, ese se volvió un desastre. Ese que dice que cogí el cielo con las manos y me tiró a la tierra, ya no vuelve a ser lo mismo. Pero ¿qué pasa a la persona que se engancha en ese deseo de esos primeros 3 semanas? Empieza a creer que en algún momento esas 3 semanas van a regresar. Créanme, nunca más van a volver a regresar. Entonces, ¿de dónde? ¿A quién es la responsable o el responsable de eso? O sea, de esa realidad, las personas no TLP, que tienen patrones de conducta, sistemas de creencias no resueltas de la infancia. Esos son recuerdos de la infancia no resueltas, y para resolverlos, discúlpeme, se necesita buscar un psicólogo para que le saquen a uno ese sistema de creencias, se lo muestre y empieza uno a mirar cuáles serían las nuevas que hay que ver, que hay que trabajar. Y lo mismo los patrones de conducta, se lo muestra y dice, bueno, muy bien, desde el aquí y el ahora, desde solo una vez, solo por hoy, de aquí para adelante, y en este momento histórico por el que estoy pasando, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Ya? Pero eso simplemente es como dicen acá en Colombia, cada cucarrón consigue su tesón, ¿ya? Entonces eso va de parte también de las personas no TLP que tienen situaciones de la infancia no resueltas. ¿Y qué hace la persona con trastorno límite de personalidad? Desde el inconsciente se las cobre en 3 semanas, y a la 4ª o 5ª semana bájese de ahí, que ya no existe. Doctora, ya yo estoy en tratamiento y aún me cuesta mucho avanzar. La ansiedad y los ataques de pánico y la depresión me vuelcan a tener una regresión y yo misma me doy coraje. Dile por favor a tu terapeuta que te enseñe
técnicas terapéuticas para que te ayude a avanzar. Pero es necesario que salgas de ahí, porque además, cuando hablan que el trastorno es biológico, el trauma no es biológico, pero si se continúa en esa depresión y en esa ansiedad, coge sistemas neuronales, ahí está la parte biológica y empieza a afectar el cerebro. Bueno, la última. Mi mujer tiene TLP y su mamá tiene narcisismo. Ahora ella vive con su mamá, es decir, también que el trauma infantil fue creado por su mamá, ella es consciente de eso. Si ella sabe por qué regresó con su mamá de nuevo, ¿será que cree que aún tiene la esperanza de que su mamá sea una mejor mamá? No sé, esa respuesta no se la podría dar. ¿Por qué? Porque sí, estamos hablando de dos traumas, de dos trastornos, estamos hablando de dos trastornos, el trastorno narcisista y el trastorno del límite de personalidad. Y no podría decirlo o tan fácil como puedo decir de otros trastornos o de otros problemas. No, tendríamos que mirar si en realidad la madre sí tiene trastorno narcisista y si fue diagnosticada, entonces, ¿qué está pasando ahí? Y si ella tiene trastorno límite de personalidad que ya fue diagnosticado, ¿qué está buscando ella en la madre? Entonces, lo ideal es que esto lo hablen y lo trabajen con un psicólogo especialista en el trastorno límite de personalidad. Bueno, muchísimas gracias por estar hoy acá. Les deseo muchísimos éxitos y hasta la próxima. Hasta luego.